Bueno, hola a todas. Imagino que estaréis ya un poco cansadas después de todo el día con tanta información y sobre todo tan compacta. Yo os voy a bombardear también con un montón de cosas, entonces, bueno, sí que hay algunas cosas que son muy básicas, que las he puesto por repasar un poco, pero yo creo que todos las tenemos presentes. Y luego sí que comentaré algún aspecto un poco más en profundidad, sobre todo del tema del vendaje compresivo, que está cambiando bastante, y de vendajes funcionales. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar un poquito os presento la cartera de servicios de atención primaria. Estas son las técnicas que recoge que enfermería deberíamos hacer en los centros de salud. Habla por un lado de las inmovilizaciones, que las podríamos hacer o bien con vendajes o con férulas o con otros dispositivos de sujeción. Y habla también de la técnica de vendaje con otras indicaciones aparte de la inmovilización, que son la terapia compresiva y el vendaje funcional. Cuando hablamos de inmovilización, sobre todo nos vamos a referir a limitar el movimiento de un segmento del cuerpo, y el vendaje es una de las técnicas que vamos a utilizar para ello. Pero bueno, aparte del vendaje, aparte de la inmovilización, tiene otras muchas indicaciones. Entre las indicaciones para las que vamos a utilizar los vendajes en la práctica diaria, pues tenemos la fijación de gasas, apósitos, curas que hayamos hecho, el limitar la movilidad, compresión de una parte determinada del cuerpo, favorecer el retorno venoso, modelar zonas del cuerpo como en los muñones o tras una amputación, y luego fijar dispositivos externos a la piel, dispositivos que estemos utilizando con los pacientes. Disponemos de una infinidad de materiales, cada vez más, porque al igual que en el mundo de las heridas, el mundo de los vendajes y órtesis está avanzando constantemente. Pero bueno, hay clasificaciones de tipos de vendajes, tenemos todas las del mundo y más también. Yo os he puesto aquí hasta un poquito pues por distinguir, centrándonos un poco en el tipo de material. Tenemos vendajes blandos como puede ser la cohesiva, el crepé que todos conocemos, vendajes rígidos que sería más tipo el yeso, férulas de vidrio y demás, y luego pues las órtesis o todos los productos ya que son con una finalidad concreta. Como consideraciones generales, pues un poco siguiendo la línea que ha comentado también Javi con el tema de la cirugía menor, una de las cosas más importantes que tenemos que tener siempre en cuenta es que el paciente tiene que estar informado sobre lo que le pasa y sobre lo que vamos a hacer, porque así vamos a conseguir, lo primero, que el paciente colabore, que sea mucho más consciente de su situación, y esto va a favorecer que asuma mucho más los cuidados que él tenga que llevar sobre su proceso. Tenemos que adoptar también una postura cómoda, aquí especificado tanto el usuario como el profesional, porque muchas veces nos centramos en que el paciente esté cómodo, que esté en una postura antiálgica, que no tenga dolor, y acabamos vendando inclinadas con una posición que para la espalda nos resulta fatal y que a largo plazo pues acaba por pasarnos factura. Entonces tenemos que tenernos ahí un poco en cuenta también. Luego la importancia, por supuesto, de elegir el material adecuado, inspeccionar bien la piel, el color, temperatura, de cara pues, a alguna insuficiencia circulatoria, algún problema, que la piel esté limpia, si hay alguna lesión que tengamos que curar previamente al vendaje. Es importante sobre todo que retiremos anillos, pulseras, cualquier cosa que lleve la persona en la zona que vayamos a vendar, no exclusivamente en la zona que vayamos a vendar, sino en toda la parte del vendaje hacia la parte distal. Es decir, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una inmovilización de codo o de hombro, aunque no vayamos a vendar la mano, sí que es conveniente que retiremos pues, anillos o pulseras que pueda llevar en esa extremidad. Luego es importante no vendar con el miembro en declive, esto sobre todo lo hacemos muchas veces, vendamos una mano y la persona está con la mano así, o en la camilla muchas veces para vendar un tobillo, un pie, lo que sea, la persona tiene las piernas en declive, las tiene colgando, nosotras nos sentamos, vendamos y ahí estamos vendando con la pierna, digamos, pues eso, en declive, con el reto. Si es una persona que tiene un retorno venoso un poco complicado, va a estar mucho más inflamada que en el momento que la persona ponga la pierna en otra posición, con lo cual ahí el vendaje ya no va a ser tan efectivo cuando cambie de postura. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Proteger las prominencias óseas o en general cualquier zona que veamos que puede ser susceptible de recibir más presión y por tanto ser candidata a una úlcera por presión. Y luego siempre vendar desde la parte más distal hasta la parte próxima. Yo creo que esto lo tenemos todas muy interiorizado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de vendar es que tenemos que tener la zona a inmovilizar en posición funcional. La posición funcional pues depende
de la zona. Cuando hablamos del hombro va a ser en aducción, es decir, pegado al cuerpo, en rotación interna, es decir, con el brazo hacia el pecho, y la muñeca en posición neutra, que es una posición relajada. Se habla de normal de unos 30 grados, o la posición de la mano típica, que es como si cogieras un vaso, es lo que se suele decir a los pacientes, o incluso darles un rollo de otra venda o lo que sea, que la sostengan así para que nos ayude a mantener esa posición todo el vendaje. Los dedos en ligera flexión, lo mismo como si cogemos un vaso. En el pie sí que sería en extensión, lo mismo que cuando estamos de pie. El tobillo, que yo creo que es la que más nos cuesta mantener cuando vamos a vendar en esa posición funcional, que sería un ángulo de 90 grados. Y la rodilla, que sería unos 15 a 20. Aquí hay que tener cuidado, que sí que algunas patologías requieren un vendaje con extensión completa de la pierna, pero por lo general, si es una inmovilización por una luxación o alguna otra cosa, tendríamos que tener una flexión de entre 15 y 20 grados. Lo mismo en este caso, cuando se venda la rodilla, es recomendable, a veces se ponen también unos rollos de vendaje o alguna almohadilla, alguna cosa debajo de la rodilla que nos ayude a que durante todo el rato el paciente vaya a mantener la pierna con esa posición. Y luego sí que hay excepciones que es difícil conocerlas todas, pero que nos podemos encontrar con que según algunas patologías va a estar indicado el vendar con una posición diferente a la funcional o a la que solemos vendar, como puede ser alguna lesión o alguna rotura de fibras, por ejemplo en el talón de Aquiles, en el que no vamos a tener que tener el pie en 90 grados, sino que hay que levantar ligeramente el talón para cortar las fibras, por ejemplo, del tendón de Aquiles y que se aproximen los bordes y que cicatrice. Lo mismo con una rotura de fibras de gemelo. Hay algunas que son, sobre todo, pues si están indicadas por trauma, tras alguna lesión concreta, que lo veréis. Hay poquitas, pero bueno, es importante saber que si vemos alguna vez algo raro, no pensemos que está mal, sino que investiguemos primero por qué. Otras de las consideraciones que tenemos que tener, pues sobre todo evitar pliegues a la hora de vendar, que no nos queden arrugas, y a veces ponemos alguna gasa, algún material debajo, porque todo eso va a hacer que la zona que esté arrugada aumente ahí la presión, y lo mismo que antes, vamos a aumentar el riesgo de lesión. Asegurarnos de que mantenemos la posición durante todo el proceso. Es muy típico comenzar a vendar con el paciente con el tobillo en ángulo de 90 grados, se va cansando de mantener el pie así, y a lo que terminamos nos damos cuenta que el pie está completamente relajado. No vendar piel con piel. Si vamos a vendar varias superficies juntas, como puede ser sobre todo en las sindactilias, siempre interponer una gasa o algún apósito entre las dos zonas de piel, sobre todo para que recoja esa humedad, evite la fricción y nos dé hagan heridas, evitemos la maceración. Si es posible, no vendar la zona más distal, que suele ser los dedos, es decir, en un vendaje compresivo quizás no está indicado vendar los dedos. Si es una quemadura, por ejemplo, y afecta a los dedos, va a haber que vendarlos sí o sí, pero bueno, siempre que podamos evitarlo, los dedos los vamos a dejar para que nos sirvan un poco también de guía de cómo está la circulación periférica en esa zona. En caso de que existan heridas, pues habría que curarlas antes, que ahora ya somos todos expertos con la charla de Chus. No dejar zonas sin vendar. Esto sobre todo pasa en los vendajes funcionales, que depende cómo se hagan, pueden quedar zonas libres de vendaje y que son candidatas ideales a que ahí se pueda hacer un edema de ventana. Y sobre todo asegurarnos de que la presión ejercida en el vendaje es correcta, ni quedarnos muy muy flojos de manera que el paciente cuando se ponga de pie todo el vendaje se le vaya para abajo, pero tampoco lo contrario, un vendaje que comprima en exceso. Bueno, y entrando ya un poquillo más al meollo, vamos a comenzar por la terapia compresiva. Aquí deciros que la indicación es que se va a favorecer todo el mundo que tenga una lesión en miembros inferiores, se va a beneficiar de usar terapia compresiva siempre y cuando hayamos descartado que tenga una arteriopatía periférica. En cualquier lesión, no tiene por qué ser únicamente úlceras vasculares o úlceras venosas, que es a lo que se nos va a la cabeza cuando pensamos en vendar una pierna. Incluso una herida traumática va a resultar útil y va a mejorar la evolución si aplicamos terapia compresiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues sobre todo lo que es la contraindicación, fundamentalmente patología arterial.
una enfermedad arterial oclusiva en la que haya una isquemia crítica. Si lo ideal antes de hacer un vendaje sería poder realizar al paciente el índice tobillo-brazo y valorar adaptar el vendaje en función del resultado. Por debajo de 0,6 de índice tobillo-brazo es una contraindicación absoluta. El índice tobillo-brazo lo normal es entre 0,9 y 1,3. Entre 0,6 y 0,9 hablamos de una insuficiencia arterial moderada tirando a leve. Cuanto más nos acercamos al 0,9, que ahí se podría valorar adaptar la terapia compresiva a esa persona, ya digamos individualizando mucho la terapia, y por debajo de 0,6 sí que está completamente contraindicada. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada también sería una contraindicación absoluta. En general, cualquier persona que tenga, pues eso, en este caso unos edemas en extremidades inferiores, que vayamos a reabsorber, si hacemos un vendaje compresivo, vamos a ayudar a que se reabsorba todo ese edema de repente, vamos a sobrecargar al paciente, y en este caso es lo último que necesita. En el caso de que haya una neuropatía periférica, y por supuesto en el caso de que haya intolerancia o alergia al material de vendaje, pues también. Aquí hay que buscar alternativas, y sobre todo hay que tener en cuenta que el vendaje compresivo, sobre todo en pacientes que ya han llevado alguna otra vez, suele tener muy mala fama porque muchas veces lo toleran mal, entonces lo tienen un poco demonizado. Entonces a veces hay que trabajar bien con el paciente, que vea los beneficios, que informarle bien, que vea los beneficios que puede tener, e intentar que él quiera probar con esta terapia, ¿vale? Aquí la verdad es que todos estos materiales se pueden pedir desde los centros de salud. La mayoría van con nombre de paciente, es decir, tenéis que tener un paciente concreto al que queréis aplicar esta terapia, y hay que rellenar un P10, me parece, con el material en concreto, pero todos se pueden solicitar y están disponibles en los centros de salud. Empezaríamos el vendaje compresivo poniendo una venda tubular de protección parecida a la que se pone cuando se va a poner un yeso, de estas muy finitas, que no hace ningún tipo de compresión. Habría que almohadillar, la más típica es el Bellband o cualquier venda de algodón con la que vamos a almohadillar, homogeneizar un poco, que ahora os explicaré, y luego ya pasaríamos a utilizar las vendas de compresión. Aquí tenemos desde vendas inelásticas, que son aquellas que estos porcentajes es el porcentaje que da de sí la venda, es decir, una venda que no se estira nada, o como mucho aumenta un 30%, es decir, si la venda mide 1 metro y no soy capaz de estirarla más allá de 1,30 m, estamos hablando de una venda inelástica. Si esa venda de 1 metro yo soy capaz de estirarla hasta 131 centímetros o 200, hasta 2 metros, estaríamos hablando de corta tracción, y cuando es más allá de esto estamos hablando de larga tracción, ¿vale? Luego también tenemos los kits multicomponente, que son estos que llamamos multicapa, que nos vienen ya 2 vendas. Estos sobre todo son interesantes cuando nos adentramos un poco en el mundo de la terapia compresiva, porque suelen llevar testigos. El propio vendaje suele llevar o unos circulitos o unos cuadrados que, en función de lo que nosotros estiramos el vendaje, se va a ensanchar o estrechar más el círculo, y vamos a poder saber exactamente la presión que estamos ejerciendo, cosa que los de corta tracción y larga tracción no suelen llevar. Pero también os digo que la ventaja de estos es que hay muchos de ellos que son lavables, son reutilizables, y una venda de corta tracción el paciente la puede llevar incluso hasta unos 6 meses, que con 2-3 vendas tendríamos cambio. Entonces, desde un punto de vista de material, es mucho más eficiente las vendas de corta y larga tracción. Sí que es verdad que requiere ya mucha práctica, y no estamos formadas, ni es muy difícil formarse en este ámbito. Y sobre todo que no está recomendado el uso de la venda de crepé, que todas la utilizamos y la hemos utilizado muchísimo para el tema del vendaje compresivo. Muchas veces no tenemos otro recurso a nuestro alcance, o no hemos recibido la formación adecuada, pero es cierto que no conseguimos hacer ni una presión homogénea, ni podemos saber qué presión estamos ejerciendo. Se pierde muy pronto, y sobre todo es una venda de demasiada larga tracción. Para que veáis, creo que es un 200, el porcentaje sería un 240%, o sea, se estira muchísimo, y es más incómoda que eficaz para el paciente en comparación con otros vendajes.
Cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular nosotras también un poquito la presión que ejercemos en el vendaje, aunque esto parezca un poco de física, pero bueno, lo vamos a entender fácilmente. La presión que vamos a ejercer va a ser directamente proporcional a la tensión, es decir, cuanta más fuerza pongamos nosotros en el vendaje, más presión vamos a ejercer, y la cantidad de capas. Si damos una vuelta de vendaje, no vamos a hacer la misma presión que si damos 5 vueltas. Con 5 vueltas está claro que vamos a presionar muchísimo más en esa zona, que es un poco el fundamento del vendaje de espiga que habitualmente hemos utilizado, que al superponer las capas haciendo el vendaje de espiga estamos aumentando la presión de manera gradual. Y luego, inversamente, esa presión que ejercemos va a ser inversamente proporcional a la circunferencia de la pierna. Cuanto más ancha sea la pierna, más se va a distribuir esa presión que hacemos, con lo cual va a ser una presión menor. Y la anchura de las vendas, una venda mucho más ancha, lo mismo, se distribuye mucho mejor la presión que si nosotros pusiéramos una venda muy estrechita. O ya nos cuento, pues por ejemplo, una pulsera es el ejemplo más claro. Si tú te pones una pulsera o una goma, te aprieta muchísimo en la muñeca. Si ese mismo diámetro te lo pones en forma de banda o en algo mucho más ancho, te va a molestar mucho menos porque esa presión se reparte. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues bueno, para entender que el vendaje tiene que ser decreciente, la presión del vendaje es decreciente, ¿vale? Pero eso no significa que nosotras tengamos que ir haciendo cada vez menos presión en el vendaje, sino que por la propia forma de la pierna, si nosotros preparamos bien esa extremidad, haciendo la misma presión durante todo el vendaje, vamos a ir consiguiendo que, como aumenta el diámetro de la pierna, vamos a conseguir que esa presión cada vez sea menor, ¿vale? Aquí os he puesto una foto de la botella de champán boca abajo porque es muy típica las piernas que son muy estrechitas en la parte de abajo y de repente en la zona del gemelo se ensanchan muchísimo. Imaginaros en esta pierna qué pasa si hacemos una terapia compresiva sin distribuir bien esa presión. Vamos a hacer muchísima presión en esa zona de abajo tan estrechita, en la que no se va a distribuir casi, y cuando lleguemos a la zona de arriba, que es en la que además tenemos la bomba de la pantorrilla, que es la que nos va a estimular todo el sistema venoso profundo, ahí no vamos a estar ejerciendo una presión comparable. Entonces aquí es importante utilizar, por ejemplo, pues el algodón o algún otro material, de manera que la pierna tenga una forma, no sé cómo deciros, como si fuera un cono inverso, que sea completamente gradual. No queremos tampoco un cilindro, pero sí que sea algo que pase sin cambios bruscos, ¿vale? Y luego también es importante que corrijamos prominencias o puntos que veamos en los que vamos a ejercer muchísima presión. Quizás en la zona del maleolo, personas que tienen pues algún tipo de deformidad en la extremidad o cosas así. Si vemos que hay alguna zona que sobresale mucho más que el resto, podemos utilizar o apósitos de espuma o el propio algodón para reforzar más unas zonas u otras y así conseguir que luego la presión sea lo más homogénea posible, ¿vale? Esto sería un poquito el vendaje funcional. Luego os he dejado también un QR con una lista de materiales y tenéis indicaciones y blogs donde podéis aprender de terapia compresiva un montón. Cambiamos de tercio radicalmente, pasamos a los vendajes funcionales. Estos vendajes siempre han estado asociados más al mundo del deporte, pero es verdad que tienen bastante utilidad, sobre todo en lesiones bastante sencillas que vemos con bastante frecuencia en atención primaria y con la que vamos a conseguir alejarnos un poco de esas inmovilizaciones que quizás son un poco excesivas y afectan bastante a la calidad del paciente, porque les ponemos una bota con algodón crepé que se van sin poder ponerse la zapatilla, sin poder apoyar, igual tienen un esguince de grado 1 o grado 2 en el que igual todo eso no es lo mejor ni para su día a día, incluso para su recuperación. Entonces, bueno, un poco la idea del vendaje funcional es que el paciente haga tanto descanso como sea necesario y tampoco como sea posible, ¿vale? Es decir, lo que buscamos va a ser limitar aquel movimiento que le provoca dolor o en el que se ha causado la lesión, reforzar las estructuras que puedan estar dañadas, pero dejar completamente libres el resto de estructuras y movimientos para acotar un poco esa movilidad o eso que le quitamos al paciente. Como indicaciones, pues lo que comentamos, indicaciones como la distensión o esguinces de primer, segundo grado, pequeñas roturas de fibras como la que comentábamos antes del gemelo, tendinitis suaves,
después de la retirada de un yeso, cuando muchas veces han perdido masa muscular y todavía tienen la extremidad ahí un poco flojilla, podemos limitar algún movimiento, pero que ya pueda comenzar pues con rehabilitación o a ganar un poco más de fuerza. Y luego también se utiliza sobre todo en el mundo deportivo con un fin preventivo, que no es nuestro caso. Como contraindicaciones, pues sobre todo roturas tendinosas, grandes roturas de fibras, cuando haya una fractura, cuando hay edemas y problemas circulatorios, porque de normal se utilizan materiales inelásticos que pueden producir luego un riesgo de edema, y cuando haya alergia a algún tipo de los materiales que utilizamos. Se utiliza primero un vendaje de protección, que ahora lo veréis mejor. Se pueden almohadillar las zonas como hemos visto antes en el vendaje compresivo. Se utiliza la venda de tape siguiendo unos... Vale, intento ir rápido. Haciendo así unas tiras activas que llamamos, y luego se cierra el vendaje. ¿Vale? Esto me lo salto, os pongo para que veáis un ejemplo. Primero se pone el tape, que sería para proteger la piel de debajo. Ponemos los anclajes, que son las tiras en las que van a ir luego sujetas el resto de tiras. Pondríamos las tiras activas, que son las que nos van a limitar el movimiento que queremos. En este caso sería la extensión palmar. Ponemos varias tiras activas, volvemos a poner los anclajes para sujetar las tiras que hemos puesto y cerraríamos todo el vendaje. Aquí, si veis en la foto del medio, es donde hay más riesgo de edema de ventana si dejásemos este vendaje así, ya que entre la zona de los dedos y el anclaje de aquí, toda esa zona se queda abierta. Si no lo cerrásemos, ahí puede aumentar la presión y que haya edema. Este me lo salto. La sindactilia, ya sabéis, es de los que más hacemos en atención primaria, del segundo al quinto dedo, interponiendo una gasa en medio. Otra de las indicaciones de los vendajes va a ser la de proteger zonas. Hemos visto y hemos hecho muchas veces las típicas botas para proteger los talones, sobre todo pues de úlceras por presión en pacientes encamados y demás, pero ahora mismo no es la mejor idea. Tenemos otras alternativas, como puede ser el uso de taloneras de espuma, que nos permitan poner y quitar muchas veces al día para poder aplicar, por ejemplo, ácidos grasos hiperoxigenados y sujetar pues, o bien con el calcetín del paciente, con una venda de malla o lo que queramos. Tenemos que evitar, sobre todo, hacer esos vendajes circulares en una zona muy concreta para sujetar, por ejemplo, algo, sobre todo en extremidades inferiores, que vayan a causarnos edema en la parte, tanto en el pie como aquí en este caso en la zona anterior al vendaje. Sobre todo si es para fijar algún dispositivo, proteger la piel de abajo del dispositivo para evitar que hagamos úlceras iatrogénicas. En el caso de los muñones o de las amputaciones, es importante que tengamos en cuenta si se va a poner una prótesis posterior para ir modelando nosotras el muñón a esa prótesis que va a ir posteriormente. Las férulas de yeso, que en principio no se ponen en atención primaria, pero sí que las podemos manejar si las ponen en un posoperatorio y tenemos que hacer alguna cura de herida quirúrgica que esté bajo la férula, o es necesario hacer alguna cura de una herida. Aquí tenemos que saber que es importante conocer cómo se ha puesto esa férula, cuál es la posición en la que tiene que estar la extremidad para colocarla, para asegurarnos de que después de nuestra intervención vayamos a dejar la férula en la misma posición que llevaba el paciente. ¿Vale? Aquí os he puesto una lista, pero esto lo tenéis luego en la bibliografía. Y los yesos cerrados, que sepáis que prácticamente en atención primaria ni los ponemos ni los retiramos, pero sí que es importante que conozcamos posibles complicaciones, porque es frecuente pues, que pueda venir un paciente a consultar si es normal, sensaciones que puede tener, si tiene algún hormigueo, alguna cosa, y tengamos que orientarles a este respecto. También disponemos pues, de otro tipo de inmovilizaciones como las órtesis, sobre todo tener en cuenta el tener la mano más elevada que el codo en este caso, y la cinta, que muchas veces la cortamos, la que va alrededor del tronco del paciente, esa en verdad solo sería útil cuando se trata de patología de hombro en la que queremos evitar la abducción, la separación del brazo respecto del cuerpo. Si es, por ejemplo, de muñeca para mantener simplemente la mano elevada y evitar el edema, la cortamos bien cortada, ¿vale? También disponemos de órtesis metálicas. Aquí nada, simplemente que tengamos en cuenta, que tengamos precaución con los cantos y que
ya que las ponemos, es recomendable dejarlas un poquito más largas que la extremidad, de manera que nos proteja si va a recibir algún impacto o algún golpe esa extremidad, así por lo menos no va directo a la zona dañada. Y luego pues cosas que tenemos que indicarles por último a los pacientes para que ellos se vigilen, pues sobre todo si hay frialdad, cambios en la piel, inflamación, alguna mancha, exudado, sobre todo que tengan el miembro elevado todo lo posible. Aquí es importante que siempre o casi siempre lo hacemos mal cuando decimos sube las piernas y suben las piernas pero mantienen las piernas subidas pero el paciente está sentado. No es lo mejor de cara al retorno venoso. Lo ideal sería que el paciente estuviese tumbado y elevara las extremidades por encima del nivel del corazón. Eso sería lo ideal. Es verdad que no los vamos a tener tampoco tumbados, pobres, con las patas en alto todo el día, pero bueno, que no está de más que si en algún momento hay mucho edema, les indiquemos específicamente que lo hagan así, que no mojen yesos, férulas y demás, que no introduzcan nada para rascarse, que esto es bastante típico, y sobre todo que no lo recorten dejando pues huecos en los que pueda haber un edema que les lesione. Si les molesta, que acudan y se valora si hay que retirarlo, cambiarlo, lo que sea. Cambiar el tema de vendajes compresivos, en el momento que pierde la compresión, pierde la función, con lo cual que acudan también a cambiar e indicarles recomendaciones específicas en función del tipo de vendaje. Ya lo siento haber tenido que ir tan corriendo. Aquí en el QR tenéis material que he ido recopilando un poquito sobre el tema. Sobre todo recomendaros para el tema de compresión, hay un enfermero que se llama Rubén, que trabaja en atención primaria y que tiene una página web que se llama Piernas en Compresión, en la que podéis encontrar muchísima bibliografía, muchísimo material que ha hecho para poder, pues eso, para formarnos al resto de compañeros. Entonces, bueno, os aconsejo que indaguéis porque es una pasada de todo el trabajo que ha hecho detrás, y también pues tenéis alguna indicación de vendajes funcionales, recomendaciones y demás. Y nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda.